El Tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 125. La fe ha alabado al Señor por liberaciones pasadas, y aquí se eleva un gozo confiado en la seguridad presente y futura de los creyentes. Afirma que estarán seguros para siempre los que confían en el Señor. Podemos imaginarnos a los peregrinos entonando este cántico cuando deambulaban por los muros de la ciudad. No afirmamos que David escribiera este salmo, pero si hiciéramos tendríamos la misma base de lo que declaran que fue escrito después de la cautividad. Probablemente todos los salmos del peregrino fueron compuestos o por lo menos compilados por el mismo escritor, y algunos de ellos son ciertamente de David, por lo que no hay razón concluyente para decir que los otros no son suyos. Nos comentaba Spurgeon. El salmo, este salmo corto, puede resumirse en las palabras del profeta Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Decid el justo que le irá bien. Ay del impío, mal le irá. Así se presentan delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay algo que ocurre con frecuencia en los salmos, como también en la ley y los profetas. Nos comentaba Matthew Henry. Versículo número 1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Qué privilegio el poder reposar en Dios. Qué condescendiente es el Señor en querer ser la base de la confianza de su pueblo. El confiar en algo distinto es vanidad, y cuanto más implícita es esta confianza mal colocada, más amarga será el desengaño resultante. Pero el confiar en el Dios vivo es sentido común santificado, que no requiere ser justificado, ya que sus resultados son su mejor reivindicación, nos comentaba Spurgeon. Los que confían en el Señor. Nótese que aquí no ordena que se haga obra alguna, sino que solo se habla de confianza. En tiempos del papado se enseñaba a los hombres en épocas de tribulación a ejecutar alguna forma de actividad religiosa, a ayunar, a hacer peregrinajes u otras obras de devoción carentes de sentido, lo cual creían que era un gran servicio a Dios, y con 10 cuan pensaban obtener satisfacción condigna por el pecado y mérito para la vida eterna. Pero aquí el salmista nos guía a Dios de modo simple, afirmando que Él es la principal ancla de nuestra salvación. Solo esperar y confiar en el Señor, y declara que el mayor servicio que podemos hacer a Dios es confiar en Él. Por esta es la naturaleza de Dios, el crear cosas de la nada. Por tanto, Él crea y produce la vida de la muerte, la luz de la oscuridad. Así, pues el creer es la naturaleza esencial y la propiedad más especial de la fe. Cuando Dios, pues ve uno que es conforme a su propia naturaleza, esto es, que cree hallar ayuda en el peligro, riquezas en la pobreza, justicia en el pecado, y esto solo por la misericordia de Dios en Cristo. A este Dios no puede aborrecer ni abandonarle. Nos comentaba Martín Lutero. Será como el monte de Sión. Algunas personas son como la arena, siempre moviéndose y traidora. Ver Mateo capítulo 7, versículo número 26. Algunos como el mar, inquietos y cambiantes. Ver Isaías 57, versículo 20. Santiago capítulo 1, versículo 6. Algunos como el viento,
inciertos e inconstantes. Ver Efesios capítulo 4, versículo 14. Los creyentes son como un monte, fuertes, estables, seguros. A toda alma que confía en el Señor le dice, tú eres Pedro. Nos comentaba W. H. G. Page, versículo número 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Qué doble seguridad ponen delante de nosotros los dos versículos. Primero, estamos afianzados y atrincherados, establecidos y luego vigilados, hechos como un monte y luego protegidos como si fuera por las montañas. Esto no es poesía, es un hecho. Y no es cuestión de un privilegio temporal, sino que será así para siempre. Los dos versículos juntos prueban la seguridad eterna de los santos. Deben permanecer allí donde Dios los ha colocado, y Dios debe protegerlos para siempre de todo mal. Será difícil imaginar una mayor seguridad que la que vemos aquí. Nos comentaba Spurgeon. El Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Qué hay que sea afirmado de modo más pleno, más enfático? ¿Puede alguna expresión de los hombres hacer destacar la seguridad de los santos en forma que se le asemeje? El Señor está alrededor de ellos, no ya para salvarlos de este ataque o aquella incursión del enemigo, sino de todo, no de uno o de dos males, sino de cada una de las acechanzas contra nosotros. Nos comentaba John Owen. Por encima de nosotros está el cielo. A ambos lados Él es un muro. Debajo de nosotros Él es como una roca firme sobre la que nos hallamos, de modo que estamos a salvo y seguros por todos lados. Ahora bien, si Satanás nos lanza sus dardos a través de estas fortificaciones, es necesario que hiera al mismo Señor antes que a nosotros. Si oímos estas cosas en vano, nuestra incredulidad tiene que ser muy grande. Nos comentaba Martín Lutero. Versículo número 3. Porque no dejará caer cetro de impíos sobre la heredad de los justos. El pueblo de Dios no ha de esperar inmunidad de la prueba, porque el Señor les rodea, puesto que pueden sentir el poder de la persecución de los impíos. Isaac, aunque era de la familia de Abraham, sufrió las burlas de Ismael. Asiria puso su cetro incluso sobre Sión. El que carece de gracia con frecuencia tiene en sus manos el gobierno y empuña el cetro. Y cuando lo hace podemos estar seguros que oprimirá pesadamente al pueblo creyente en el Señor. De modo que los fieles claman con razón en contra de sus opresores. La vara de Egipto era pesada en extremo sobre Israel, pero llegó un día en que fue quebrada. Dios ha puesto límite a las ayes de sus escogidos. La vara puede reposar sobre su porción, pero no lo hará para siempre. Nos comentaba Spurgeon. La heredad de los justos, pero la heredad de los justos es la fe. Y el fin de la fe, la salvación de sus almas. Dios le da el cielo, no por algún mérito previo de los receptores, porque no hay mérito nuestro que pueda hacernos herederos de nuestro Padre, sino por su propia misericordia y favor en Cristo, preparando el cielo para nosotros y a nosotros para el cielo. Así que por su decreto nos es concedido, y a menos que el cielo pudiera perder a Dios, nosotros no podemos perder el cielo. Nos comentó Thomas Adams. Para que no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dios, dice Crisóstomo, actúa como un tocador de laúd, que no permite que las cuerdas de su laúd se aflojen.
para no echar a perder la música, ni permite que estén demasiado tensas, para que no se rompan. Nos comentaba John Trumps, versículo número 4. A los buenos, oh hermanos, el bien en nosotros es Dios en nosotros. Lo interior hace lo exterior. La piedad, la hermosura, es indiscutible, que es Cristo en nosotros, que hace todo nuestro cristianismo. Oh, los cristianos que no tienen a Cristo, en ellos estos cristianos son imitaciones pobres y baratas, y una ficción, y Cristo con infinita paciencia, a pesar de su amor, infinito amor, los descartará. Nos comentó Charles Stanford. Rectos en su corazón. Toda verdadera excelencia tiene su asiento aquí. No es la buena acción que hace bueno al hombre. Es el buen hombre que hace la buena acción. El mérito de una acción depende enteramente de los motivos que la han impulsado. Y basándonos en esta simple prueba, ¿cuántos hechos arrancan la admiración y gloria del mundo pueden ser descritos en palabras muy antiguas, como nada más que pecados espléndidos? Cuando el corazón va a mal, todo va a mal. Cuando el corazón es recto, todo es recto. Nos comentó N.M. Michael, versículo número 5. Mas los que se desvían por sendas tortuosas, el Señor los hará ir con los que hacen iniquidad. Se encuentran siempre dos clases de hombres, los rectos y los tortuosos. Hay algunos que pasan de una clase a otra, no por un feliz conversión, dejando las sendas tortuosas del engaño por el camino real de la verdad, sino por un desgraciado descenso, dejando el camino de la honradez y santidad por los vericuetos de maldad. Estos apóstatas han existido en todas las edades, y David conocía bastante. Nunca había podido olvidar a Saúl y a Aitofel y a otros. Qué triste, qué hombres que en un tiempo anduvieron por el camino recto, se apartaran de él. Todo pecado será expulsado un día del universo. Como los dos criminales condenados a muertes son sacados de la ciudad, entonces los traidores secretos serán expulsados, lo mismo que los rebeldes conocidos. La verdad divina pondrá al descubierto sus propósitos escondidos y los dejará ver, y para su sorpresa muchos serán puestos en el mismo rango que los que cometen iniquidad abiertamente. Nos comentó Charles Spurgeon. Senda tortuosas. Las sendas de los pecadores son tortuosas, cambian de una a otra dirección, y la hacen con el propósito de engañar. Se mueven de mil maneras para esconder sus bajas intenciones y llevar a cabo sus proyectos inicuos, o para escapar al castigo de sus crímenes. Con todo, su porción es inevitablemente el desengaño, la confusión y la desgracia. El Señor los hará ir con los que hacen iniquidad. Algunas veces Dios elimina a uno que profesa ser religioso, permitiendo que caiga en una vileza patente. Los hay que hacen profesión de seguir el digno nombre del Señor Jesucristo, pero es solo una capa. En realidad se trata de un glotón, un borracho, un avaro, un hombre impuro. Bien, dice Dios, voy a soltar las riendas a éste, le dejaré caer en sus viles pasiones. Voy a soltar las riendas de sus pecados y se encamarará
en sus inmundas concupiscencias. Será dominado por la compañía de los impíos. Así ocurre con los que se desvían en sus propias sendas tortuosas. Nos comentó por último John Bunyan.